Ayer estuvimos trabajando en el análisis de las colas cuando las entradas no son determinísticas. Ya hemos trabajado muchísimo la simulación de colas en donde las llegadas y los tiempos de servicio son determinísticos. Los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio son determinísticos, son el mismo para todos los paquetes. Y notamos la facilidad de la simulación y cómo logramos obtener resultados bien interesantes. Aquí podemos tener cualquier tipo de detalles, de número de servidores, de cupo en el sistema o cualquier forma como podemos manejar esto. Pero también entonces analizamos cuando las llegadas y las salidas son procesos estocásticos, cuando hay una distribución de probabilidad de los tiempos entre llegadas y hay una distribución de probabilidad de los tiempos de servicio. Cada paquete tendrá un tiempo de llegada y la secuencia de tiempos de llegada es un proceso estocástico. Las diferencias acumuladas entre ellos son los tiempos entre llegadas y ese es otro proceso estocástico. Harán algunas correlaciones entre el tiempo entre llegadas del paquete n-1 al paquete n+1n, por ejemplo. Entonces, esa descripción estocástica de los tiempos de llegada era lo que estábamos manejando y de hecho lo que hicimos ayer fue suponer que eran distribuciones sin memoria. O sea que los tiempos entre llegada eran exponenciales, ya que estamos hablando de tiempo continuo, y que los tiempos de servicio eran exponenciales, ya que estamos hablando de tiempo continuo. En particular analizamos la MM1 y vimos que había toda una metodología muy elegante, muy bonita para analizar este resultado. Describimos una ecuación diferencial de diferencia que nos ponía en contexto exactamente lo que nos interesa. Nosotros queremos ver en cada instante de tiempo cuál es la probabilidad de que haya cierto número de paquetes. Entonces esto es válido para cualquier tiempo real y para cualquier n entero, natural, ¿cierto? Y chévere, eso fue lo que obtuvimos a partir del análisis que hicimos en términos de una ecuación diferencial de diferencia. Si a esto le llamábamos P sub n de t, veíamos que la derivada respecto al tiempo de P sub n de t tenía que ver con lambda veces P sub n menos 1 de t más mu veces P sub n más 1 de t menos lambda más mu por P sub n de t. Esa era la relación que obteníamos, es una ecuación diferencial de diferencia, y de ahí describíamos entonces que había un transiente, había un estado estable, veíamos qué pasaba durante el estado estable, ya después de que el tiempo se hace suficientemente grande para que esta derivada se haga cero y estas sean constantes. Notábamos que eso correspondía a unas ecuaciones de balance de flujo en el que no había una llegada neta de crecimiento de la cola ni una llegada neta de decrecimiento de la cola, sino que probabilísticamente se mantenían estables, o sea, había una distribución fija de probabilidad que ya no dependía del tiempo, y encontramos que esa distribución fija era exactamente una distribución geométrica, que es la distribución de estado estable de una cadena de Markov, en donde las tasas de llegada y los tiempos de servicio o las tasas de salida de los paquetes son constantes en promedio, y eso nos establecía la markovianidad de n de t. Chévere, eso es el tipo de análisis que queremos hacer y está muy bien porque eso nos da herramientas muy poderosas y podemos entonces hacer comparaciones muy valiosas y los resultados que obtenemos son bien significativos. Por ejemplo, de aquí notábamos que como la probabilidad de que haya n paquetes era rho a la n por 1 menos rho, para n igual 0, 1, 2, 3, etc. Entonces notábamos cosas interesantes, por ejemplo, que el número promedio de paquetes en el sistema era rho sobre 1 menos rho. Tal vez la descripción probabilística de que sean tiempos independientes y sin memoria, todas las llegadas y todos los tiempos de servicio, no sea muy exacta, pero una expresión como esta nos da mucha información. ¿Qué pasa a medida que rho tiende a 1? Rho puede valer más que 1, entonces este análisis pierde sentido. Claro, ya hay una estabilidad de la ecuación diferencial. Hay una cantidad de información aquí muy útil, muy significativa al lograr ver esta gráfica asintótica respecto a 1 con la intensidad de tráfico rho igual a lambda sobre mu, que también es la utilización 1 menos P0, que es la utilización del enlace. Chévere. Entonces las cosas son muy bonitas, pero igual nosotros queremos finalmente simular, porque supuestamente estas distribuciones, para que conduzcan a soluciones analíticas manejables, deben ser muy simples, y esa simpleza tal vez nos aleja de la realidad. Por ejemplo, deben ser sin memoria. Esa es un caso en el que tenemos muchas soluciones analíticas muy bonitas, y hay una
receta de cocina, establece un diagrama de transición entre estados, establece ecuaciones de balance de flujo a partir de ese diagrama de transición entre estados, establece las ecuaciones de diferencia de la probabilidad de estado estable, resuélvela iterativamente y ten en cuenta la normalización, que la probabilidad de omega es 1, la suma de todas las probabilidades debe ser 1, y entonces despeja esa distribución y encuentra las condiciones de estabilidad. Bajo esas condiciones de estabilidad, entonces tienes una distribución de probabilidad de estado estable y puedes encontrar las estadísticas que desees del número de paquetes en el sistema. Esa es una receta de cocina. Pero nosotros queremos es hacer simulaciones de estas colas. ¿Cómo podemos nosotros generar, por ejemplo, tiempos entre llegada o tiempos de servicio, tal vez independientes, como hacemos acá, tal vez correlacionados, tal vez una secuencia de tiempos de llegada me establezca la distribución del siguiente tiempo de llegada, cosas así? Querríamos hacerlo en el simulador. En el simulador hemos hecho siempre que, por ejemplo, la próxima llegada es igual al reloj más 1 sobre lambda, porque nuestros tiempos eran determinísticos. Ahora aquí lo que debemos poner es una muestra de una variable aleatoria con cierta distribución. Por ejemplo, con una distribución exponencial, con promedio 1 sobre lambda. O cuando un paquete iniciaba su servicio, entonces poníamos la próxima salida como reloj más 1 sobre mu, porque suponíamos que todos los paquetes tenían el mismo tiempo de servicio, era constante, era determinístico. Ahora deberemos poner una muestra de una variable aleatoria que tiene cierta distribución, tal vez una distribución independiente de todos los demás, en cuyo caso no necesitamos más datos, o tal vez una distribución correlacionada con una secuencia de muestras anteriores, porque hay cierta dependencia entre las secuencias. Entonces, todo eso nos pone en la tarea de sencillamente tener que cambiar estas dos líneas por las distribuciones adecuadas acá, generar muestras de variables aleatorias. Ese es el punto. Tenemos que hacer que el computador genere muestras de variables aleatorias. Parece simple, pero en realidad la tarea es complicada. El computador es una máquina de Turing, un poquito más elaborada en cuanto a que tiene un sistema operativo que no para. La máquina de Turing quiere correr programas que siempre paren y asegurarse que paran, porque si paran es porque encontraron una solución al problema computacional que están resolviendo. Nosotros tenemos una máquina de Turing, pero sobre él corre un sistema operacional que nunca para. Entonces es una máquina de Turing ligeramente sofisticada, pero una máquina de Turing no genera números aleatorios. Lee bits de una cinta y de acuerdo con eso produce otros bits. No se espera, hay una máquina de estados finitos que está controlando qué bits se escribe a partir de los bits que lee. Entonces no se espera que puedan generar números al azar. Y efectivamente, un computador no puede generar números aleatorios. Si entendemos la aleatoriedad desde un concepto filosófico muy profundo, en donde haya razones en el proceso de generación de los números que impidan su predecibilidad. Pero si nosotros somos más objetivos, notamos que la falta de predecibilidad puede ser simplemente la ignorancia de quien quiere predecir. Por ejemplo, si yo establezco una secuencia de números, y les pido, díganme el siguiente número. De pronto es fácil, si quieren pongan pausa e imaginen cuál será el siguiente número. Listo. Es fácil imaginarse, ¿cierto? Aquí estamos pensando como que el siguiente número es el anterior más 1 y tal vez no nos equivocamos si decimos, el siguiente número debe ser 5, ¿cierto? O si ponemos una secuencia de números como 1, 2, 3, 5, 8, 13. ¿Cuál será el siguiente número? Si quieren pongan pausa. Efectivamente, notamos que hay una relación muy simple entre estas. El siguiente número es la suma de los dos anteriores. Aquí diríamos, y tal vez no nos equivoquemos, que el siguiente número es 21, ¿cierto? Entonces, no le diríamos a estas secuencia de números aleatorios. Aunque tal vez si tengamos algún generador de números realmente aleatorios, estas secuencias sean muy posibles. Tal vez sean típicas dentro de una secuencia larga de números aleatorios, pero en realidad, si uno reconoce un patrón, uno puede decir, no, esta es una secuencia determinística.
obedece a una regla, ¿cierto? Y entonces no hay azar, no hay azar. Es que el azar es el concepto filosóficamente complicado. Qué es el azar? ¿No hay unas leyes de la naturaleza construyendo este universo? O tal vez inclusive yéndonos más lejos, no hay unas voluntades divinas que controlan los destinos de las personas, no sé, cosas así evitan el azar. El azar tal vez ni siquiera sea posible, pero cuando aparece la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, resulta que el mundo puede ser azaroso. Y todo eso es una filosofía, todos esos son problemas más de orden filosófico realmente, sobre la existencia o no del azar. Pero yo podría poner, por ejemplo, otra secuencia. A ver, otra secuencia, a ver si ustedes me la adivinan. ¿Cierto? Si quieren pongan pausa y piensan en otros números. Tal vez alguien podría decir sigue 1, 6, 1, 7, 1, 8 y tendría mucho sentido. Tal vez alguien podría decir, bueno, 4 y 1, 5. Entonces 5 y por aquí va a haber un 6. Y 4, de 4 a 5, 1. Entonces, tal vez podríamos tratar de buscar alguna regla. Pero ahora si yo les pongo que este es el siguiente número, entonces la cosa ya se complica un poquito, ¿cierto? Porque entonces no era 1, 6 como pensábamos. Sin embargo, este 9 puede venir de 4 más 5, en cuyo caso el siguiente sería 9 más 1. Pero un momentico, no porque aquí no es 4 más 1. Empezamos a notar cierta aleatoriedad, ¿cierto? Hay como que aquí hay algún tipo de azar, en el sentido en que yo no puedo notar con facilidad cuál es el siguiente número. Pues bien, les voy a decir que el siguiente número es este, 2. Piensen, ¿cuál es el que sigue? ¿Ya lo tienen? 2, 2, 2. El siguiente es 6. ¿Cuál sigue? ¿Hay azar? ¿Esto es aleatorio? Pareciera que esto es aleatorio porque no encontramos una regla de patrón. Y ese es el punto. Si no encontramos con qué regla estamos construyendo un patrón de secuencias de números, tal vez es porque venga del azar. Tal vez porque el siguiente número no tiene mucho sentido. ¿Qué tal un 5? No sé, ¿qué tal un 3? ¿Cierto? 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3. Eso parece producto del azar. Esta secuencia uno no le encuentra una relación al siguiente dígito dado el anterior, o dado los dos anteriores, o dado los tres anteriores. Uno puede empezar a hacer cosas, ¿cierto? 2 en 6 están 3 veces, o no sé, 4 dividido 2 es 2. ¿Quién sabe qué nos podamos inventar para tratar de poner un patrón? Pero no vamos encontrando una regla que se satisfaga, ¿cierto? Entonces diríamos, claro, ese es un número al azar. Y está bien, ¿será correcto que lo usáramos como un número al azar? Porque efectivamente no sabemos cuál es el siguiente dígito. Y si no sabemos cuál es el siguiente dígito, esa es una secuencia al azar. A menos que nos revelen algo. Por ejemplo, 3.141592653, sabemos perfectamente qué es. Y sabemos que ahí no hay absolutamente nada al azar. Lo que tenemos acá es pi. Es el número de radios que hay en una circunferencia. El número de diámetros que hay en una circunferencia. Eso no tiene nada de azar. Es completamente determinístico. Pero si nos dan las secuencias de números a partir de cierto dígito, no imaginamos cuál es el siguiente, no sabemos cuál es el siguiente, a menos que tengamos un computador en la cabeza y sepamos calcular la secuencia de la serie que define a pi, por ejemplo, ¿cierto? O tal vez debamos imaginar, no sé, el hecho de que ya sepamos que estos eran pi y nos causa risa saber que cuando vemos esta secuencia no imaginábamos que podíamos saber perfectamente cuál es el siguiente y el siguiente y el siguiente, y no solamente el siguiente y el siguiente y el siguiente, sino millones y millones de dígitos. Hagamos un ejercicio con el computador y vean. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que generamos esta información aleatoria en el computador que tiene pi, siendo que pi supuestamente es un número completamente determinístico, es el número de diámetros que hay en una circunferencia. De todas maneras, para nosotros hay algo de sorprendente, no sabemos cuál es el siguiente dígito. Notemos bien de qué se trata y vemos algunas particularidades de
la secuencia de pi. Lo cierto es que si yo escribo pi, obtengo, por supuesto, el valor numérico de pi, que típicamente 3.1416 parece suficientemente razonable. Si nosotros lo pedimos con mayor precisión, pi se refiere a 3.14159263, que fue lo que dijimos, y después seguían 589793. Pero esos son apenas poquitos dígitos. Nosotros queremos muchos dígitos de pi. Entonces, lo cierto es que yo puedo hacer pi como una cantidad simbólica. Esto es, pi es ahí una cantidad simbólica. Entonces, en principio con eso podría ser cualquier cantidad de dígitos. Lo que voy a hacer ahora entonces es, creo que esto es Variable Precision Arithmetic, aritmética de precisión variable. Entonces voy a pedirle que me dé el valor de pi. Le voy a pedir, no sé, 500.000 dígitos. 1, 2, 3, 500.000 dígitos. Eso es. Entonces ahí me va a devolver, por supuesto, una instrucción, un dato simbólico. Voy a convertirlo a carácter. Entonces me va a dar una cadena de caracteres, de hecho, de 500.000 caracteres, tal vez 500.001, porque el punto decimal tal vez no cuente, creo. Ahorita miramos. Y entonces ahí está. Le pedí, no le pedí que lo guardara en ningún valor, entonces le va a tomar un tiempito, son 500.000 dígitos, pero en realidad es la primera vez. Después le puedes pedir 1.000.000 o 2.000.000 si se toma una fracción de segundo. Pero la primera vez debe ser que carga algún procesador simbólico. Yo no sé qué más procesos haces, pero la primera vez se demora. Ahí está. Pero entonces no lo guardé en ninguna variable. Digamos que es P. Ahora sí. Esta vez debe ser muy rápido. Ahí está. La segunda vez ya es rápido porque ya lo sabe calcular bien. Listo. Entonces tenemos que aquí está mi valor de pi. Por supuesto, es una cadena de caracteres. Por ejemplo, si le pido los primeros 20 caracteres, ahí está, 3.1415926358, 9793, 238. Ahí ya estoy viendo un poquito más, el 238. Pero lo cierto es que tenemos 500.000 caracteres. Miren, está con 50 caracteres. Pidámosle 100 caracteres. Ese es el valor de pi con 100 caracteres, ¿cierto? O sea, con 100 dígitos de precisión, pero en realidad tengo 500.000. Le pedí 500.000, le puedo pedir 1.000.000, le puedo pedir todos los caracteres que quiero, porque es que pi es un número determinístico. Es determinístico. Y como es determinístico, pues le puedo pedir todos los caracteres que quiera. Pero ¿qué pasa? Que si veo dígito por dígito, yo no sé cuál es el dígito que sigue. Y si yo no sé cuál es el dígito que sigue, me sorprende. Por ejemplo, aquí iba en 211-706. ¿Cuál es el siguiente? Deberíamos saberlo porque es un número determinístico. De hecho, lo sabemos. No es ningún número al azar. Pero para verlo, tenemos que observarlo. Era 6067. ¿Alguien sabe que era 7? Yo no. ¿Alguno de ustedes sabía? Probablemente no. Hay gente que se sabe pías con muchos dígitos, pero seguramente ninguno de nosotros. Era 7, nos sorprende, nos sorprende. Entonces, los dígitos de pi nos sorprenden. No sabemos qué esperar. Si no sabemos qué esperar, podemos decir que es un número aleatorio en el sentido de la impredecibilidad. ¿Qué es aleatorio? ¿Qué es el azar? En realidad no sabemos. Ese concepto es muy difuso. ¿Qué es un proceso realmente al azar? Hay una paginita muy bonita. A ver si la logro coger. Es que este computador es un poquito lento porque me tocó en el computador portátil por la cámara. Entonces ahí traté de cargar. ¿Sí lo está cargando? Sí, sí lo está cargando, pero es lentísimo, es lentísimo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podría ser de verdad números al azar. Números al azar vienen de un proceso físico donde realmente hay aleatoriedad. Por ejemplo, si nosotros vamos a el laboratorio Formilab, el laboratorio queda en Suiza. Esperen que no estoy escribiendo nada, que esto es lento. Formilab queda en Suiza. Entonces es .ch. CH es por... se me olvidó. Veamos, el laboratorio se llama
Hotbits, Hotbits, Hotbits. Y podemos nosotros cargar de verdad números aleatorios. ¿En qué consiste esto? Ahí tienen un generador radioactivo. Es esto, Genuine Random Numbers Generated by Radioactive Decay. Tienen un proceso físico de radioactividad y entonces cuentan cuántos fenómenos radioactivos hay. Eh, bueno, si leen por ahí dicen exactamente cómo es el procedimiento, pero entonces el procedimiento viene de un proceso físico que podríamos considerar tal vez realmente probabilístico, aleatorio, en el sentido de que estamos hablando de los instantes en que una partícula decae en radiación. Si vamos a interpretar el fenómeno de la mecánica cuántica como se interpreta típicamente desde Copenhague, desde la escuela de Copenhague, ese es un proceso realmente aleatorio. Entonces, tal vez nosotros aquí podemos pedirle a este servidor que nos mande unos números al azar y esos serán de verdad números aleatorios. Pero esto no lo queremos hacer para nuestras simulaciones. En nuestras simulaciones necesitaremos generar cientos de millones, tal vez miles de millones de números aleatorios durante una sola simulación. Entonces, no vamos a generar números aleatorios, vamos a generar números pseudo aleatorios. ¿Qué quiere decir pseudo aleatorios? Que el proceso con los que genero es completamente determinístico, pero que si me preguntan cuál es el siguiente número, la respuesta es no sé. Y si no sé, entonces son impredecibles. Y si ven aquí, los dígitos de pi parecen ser impredecibles. Bueno, no lo son, porque de hecho el algoritmo que me está generando el siguiente dígito sabe perfectamente generar el siguiente dígito. Pero si yo ignoro ese algoritmo y le pregunto cuál es el siguiente dígito, él me va a dar un número que yo desconozco. ¿Cuál es el número que sigue después de ese 7067? Veamos a ver. ¿Por qué no está? Aquí está. Pongámosle 102. Era un 9. ¿Alguien lo sabía? No, nos sorprendió. Era algo al azar, es algo que no podíamos predecir. Entonces, tal vez con números pseudo aleatorios que obedecen a procesos determinísticos, pero que nos sorprenden porque aunque sepamos cuál es el algoritmo, no sabemos qué número nos va a arrojar a menos que elaboremos el siguiente paso del algoritmo, serían entonces números pseudo aleatorios. Hagamos una cosa, vamos a meter estos 500.000 dígitos dentro de un arreglo y vamos a ver las características estadísticas de ese arreglo para ver si nos sirven de verdad como generador de números aleatorios. Entonces, por ejemplo, ese puntico no nos gusta, entonces quitemos el punto, hagamos que P sea, pongámoslo así, 3. Y después de esto pongamos el resto de los dígitos, que son desde el 3, porque el 1 es el 3, el 2 es el punto, entonces desde el 3 hasta el final. Listo, entonces ahí están ya solamente los numeritos, incluyendo el 3, pero eliminando el punto. Entonces, por ejemplo, pongamos los primeros 102 dígitos y ahora está 3, 1, 4, 1, ya no está el punto. Y después de ese 9 sigue un 8, 7, 9, 8 eran los dígitos 100, 101 y 102, son 7, 9, 8. Curioso, bonito, es un dato bonito y que no sabíamos, aunque este algoritmo puede calcular todos los que sabemos, ya que calculamos 500.000 dígitos. Entonces vamos a pasarlos a un arreglo. Digamos, separemos memoria para el arreglo. Ahí están los 500.000 dígitos de pi. Entonces, por lo pronto está lleno con ceros. Y ahora vamos a llenarlos con los dígitos de pi. For i igual 1 to 500.000. Vamos a hacer que x sub i sea igual. Vamos a evaluar el valor numérico de p sub i. Entonces ahí va a ser cada dígito por aparte. Bien, listo. Entonces ahí está, en el arreglo X tengo en X sub i tengo el 10º dígito de pi, que son números entre 0 y 9. Entonces aquí tengo 500.000 dígitos que no tienen nada de azar.
son completamente determinísticos. Son 500.000 dígitos entre 0 y 9 que obedecen a una secuencia bien precisa que es el número irracional pi. ¿Qué tan, qué tan, qué tan bien distribuidos están bien? Están esos dígitos. Seguramente hayan algunos dígitos que aparezcan mucho más que otros. Veamos a ver. Tengo 10 dígitos. Entonces veamos cuántas veces aparecen cada uno de los 10 dígitos en los 500.000 primeros dígitos de pi. Si esto es uniforme, cada dígito debería aparecer más o menos 50.000 veces. Veamos. Entonces, estoy haciendo un histograma de todos los dígitos que hay en ese arreglo y estoy contando cuántos dígitos hay, ceros, cuántos unos, cuántos doces, cuántos treces. Y esto me va a producir entonces un diagrama del histograma. Perdón, el computador es un poquito lento. Esto, mi computador grande lo hace bastante rápido. Pero entonces, la grafiquita que nos va a dar, nos va a decir de la distribución de probabilidad de estos dígitos. A lo mejor haya algunos dígitos que son más probables que otros, en cuyo caso tendríamos que ser muy cuidadosos al usar los dígitos de pi como un generador de números aleatorios, porque entonces habrían unos más probables que otros. Ahí viene la gráfica. Y miren, cada dígito aparece más o menos 50.000 veces y hay una uniformidad. Es una distribución perfectamente uniforme, ¿cierto? Pues hay unas pequeñas variacioncitas ahí de unos a otros. Este tiene un poquito más y este tiene un poquito menos, pero todos tienen 50.000 copias. Hay 50.000 veces cada dígito y son 10 dígitos. Tengo 500.000 dígitos de pi. Todos están uniformemente distribuidos. Bueno, sí, están uniformemente distribuidos, pero ¿serán independientes? ¿Qué tal que haya cierta correlación entre ellos? Por ejemplo, cada vez que haya un 1, ahora sí el siguiente más probable que sea 2, por ejemplo. Eso sería muy triste, ¿cierto? Entonces, aquí me está diciendo, por ejemplo, en cada dígito, dice que hay 50.400 dígitos 4. Entre 3.6 y 4.5 hay 50.400. Mientras que aquí hay 49.800 13, entre 12, entre 1.8 y 2.7. Bueno, de 49.800 a 50.400, la diferencia es despreciable respecto a lo que puede ocurrir con el azar, ¿cierto? O sea, estos son números al azar entre 0 y 9 uniformemente distribuidos. Pero no sabemos si sean independientes. Tal vez después de un 0 sea más probable que haya un 1. O después de un 1 sea más probable que haya un 5. Entonces, tal vez la probabilidad condicional del siguiente dígito dado al anterior ya no sea uniforme. Por ejemplo, ¿qué hay después de los dígitos que son 0? Entonces, hagamos una cosa. Encontremos todos los dígitos 0. Find x igual a 0. Entonces, aquí tengo un arreglo de los dígitos que son 0. Que de acuerdo con mi grafiquita, de acuerdo con esta grafiquita, debo tener, a ver, aparezca datos, debo tener 50.000, exactamente 50.000. Bueno, 5 por eso la 4, tal vez allá la precisión no sea exacta. Pero entonces, el número de ceros que hay ese es el número de unos, el número de ceros está aquí. 50.000 también, listo, 50.000. Entonces, de esos 50.000, ¿cuántos unos son? ¿Cuántos 12 son? ¿Cuántos 13 son? Entonces, hagamos una cosita. Hagamos y igual a x sub i. Todos ellos van a ser 0, pero sub i más 1. Entonces voy a ver el dígito que está exactamente después de un 0. Voy a coger los 50.000 dígitos que están inmediatamente después de un 0. Exactamente tengo 49.915 dígitos. Listo. De esos 49.915, ¿cómo están distribuidos? Son más o menos 50.000. Si esto fuera uniforme, debería haber más o menos 5.000 dígitos 0, 5.000 unos, 5.000 doces, ¿cierto? Vamos a ver. Hagamos el histograma de y en 10.
Deben haber más o menos 5.000 veces cada dígito si la probabilidad de cada dígito es independiente. Esto no tiene nada que ver, qué pena. Pensé que era algún mensaje de la grabación. Y listo, entonces veamos a ver cómo nos dio. Estos son los dígitos que aparecen en 500.000 dígitos de pi después de un cero. Ya exactamente 5.000 de cada uno. O sea, no solamente son aleatorios, pseudo-aleatorios, sino que parecen estar uniformemente distribuidos y parecen estar completamente independientes. No hay correlaciones entre ellos. Son números al azar e independientes. No, no lo son. No lo son. Es un número completamente determinístico, son los dígitos de pi, pero como no los conocemos, nos sorprenden, resultan uniformemente distribuidos y son independientes. Eso es lo que uno desea de un generador de números aleatorios y esto es lo que obtuvimos con los dígitos de pi. Es un perfecto generador de números pseudoaleatorios. Si queremos números de 2 dígitos, por ejemplo, bueno, no importa, cojámoslo de 2 en 2. Hagamos que y sea 10 por x, vamos desde 1, de 2 en 2 hasta el final. Y sumémosle, ahí está, me puse enter en vez de espacio. Sigamos. Otra vez, entonces pongámosle y igual a 10 por x, vamos los 1, de 2 en 2 hasta el final, ¿cierto? Y le vamos a sumar x desde 2, de 2 en 2 hasta el final. O sea, los agrupamos de 2 en 2 e hicimos un arreglito de 2 dígitos. Entonces vamos a ver de 2 en 2. Ahora tenemos de 00 a 99. Entonces, tenemos 100 dígitos. Veamos, 100 dígitos, no, 100 posibles resultados. El experimento aleatorio nos va a arrojar un número entre 00 y 99. Si no hay correlación entre los dígitos de pi, estos deberían estar uniformemente distribuidos entre 0 y 99. Como hay 500.000 dígitos, deberían haber 500.000 divididos 100, 50.000, 5.000 de cada uno. Entonces hagamos el histograma de y en 100, porque tengo 100 posibles resultados de 0 a 99. Y si nos da 5.000 cada uno, aquí está, miren esta belleza. 2.500 cada uno, 2.500, porque tenemos 500.000 y cogimos de 2 en 2, son 250.000. Y 250.000 dígitos, 250.000 números de 00 a 99 nos dieron, debería aparecer cada uno 25.000 veces y ahí está. Perfectamente uniforme, pues hasta donde la aleatoriedad permite, perfectamente uniforme. Estamos obteniendo números uniformemente distribuidos entre 0 y 99, ¿cierto? Esto es lo que estamos logrando al calcular dígitos de pi. Pi, el número más determinístico que nos podamos imaginar, el número de diámetros que hay en una circunferencia, es un excelente generador de números aleatorios, porque aunque es perfectamente determinístico, cada vez que le pidamos los siguientes 2 dígitos, nos va a dar un número entre 0 y 99 que nosotros no vamos a saber predecir, pero que están uniformemente distribuidos y que son perfectamente independientes de los anteriores. Eso es lo que uno desea de un generador de números aleatorios. Este no es un número aleatorio, estos son números pseudo aleatorios, pero vaya, qué buen generador de números, ¿cierto? Por supuesto, si todos nos escogemos pi para seleccionar nuestros números, entonces las simulaciones del mundo entero van a estar correlacionadas porque vamos a tener la misma secuencia de números aleatorios. Entonces, en realidad pi no se usa, pero es un excelente generador de números aleatorios, pseudo aleatorios. Nuevamente, se trata de algoritmos determinísticos. El algoritmo que calcula los dígitos de pi obtiene resultados completamente determinísticos, pero el resultado del siguiente dígito, a pesar de que conozco perfectamente el algoritmo que lo genera, no sé qué número me va a generar hasta que no evalúe el siguiente paso del algoritmo. Y entonces me va a sorprender. A eso le llamamos aleatoriedad.
me sorprenda, que no sé qué va a pasar. Entonces esto es un número pseudo aleatorio. Y los dígitos de pi son pseudo aleatorios uniformemente distribuidos. Si quiero números de 5 dígitos, los cojo de 5 en 5. Y por ejemplo, si divido por 9.999 me dan números uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Y cada nuevo número será completamente al azar, ¿cierto? Completamente al azar en ese sentido. Es completamente, tiene una distribución perfectamente uniforme, es completamente no correlacionado con sus anteriores y sus siguientes números. Y yo no sé qué número va a ser. A eso es a lo que nosotros nos referimos con números aleatorios, en el sentido de que, un momentico, son aleatorios, tú sabes de dónde vienen. Sí, pero no sé cuál es el siguiente número. Pero sí sé que va a estar uniformemente distribuido entre 0 y 1 y que va a estar no correlacionado, que va a ser independiente de los anteriores y de los siguientes números. Eso es un generador de números aleatorios y eso es lo que hemos hecho con pi. Bien, entonces vimos que podemos generar números determinísticos, secuencias de números, que es una secuencia completamente determinística que obedece a una regla muy concreta, muy fácilmente evaluable en el computador para generar el siguiente número de la secuencia, pero que si no somos conscientes de la secuencia, o si somos conscientes pero no nos interesa averiguarlo con precisión, podemos imaginar que el siguiente número es al azar, es aleatorio porque no podemos predecir cuál es. Por supuesto, si sabemos las condiciones del estado del generador y la siguiente proceso en el ciclo algorítmico de la construcción de la secuencia, pues sabremos perfectamente cuál es el siguiente dígito. Pero ese es el punto de la generación del comportamiento aleatorio de los computadores. Vamos a hacer un comportamiento pseudo aleatorio. Los números de pi completamente determinísticos para nosotros son un perfecto generador de números pseudo aleatorios. Solo que no lo usamos porque todo el mundo usaría el mismo generador. Y queremos distintos generadores donde podamos tener diferentes parámetros, en donde podamos ajustar diferentes secuencias, que nos den más libertades para hacer cosas. Y bien, ese es el punto. Entonces necesitamos un algoritmo que genere una secuencia de números determinísticos de manera tal que nos quede difícil imaginar cuál es el siguiente número de la secuencia. Y hay muchos algoritmos como ese, muchos algoritmos. El más utilizado durante mucho tiempo, tal vez ya no se usa tanto, aunque todavía muchos software lo utilizan, son los congruenciales multiplicativos. La idea es bien simple. Yo tengo algunos parámetros, que es, por ejemplo, el número inicial, que es un multiplicador, que es un término que se suma, y que es un módulo, y aquí es donde aparece la dificultad en la predicción. La idea del algoritmo es así de simple, y esta es la belleza del algoritmo, que es un algoritmo muy sencillo, muy simple, entonces es muy fácil de implementar, y la teoría de números ofrece herramientas para escoger estos 4 parámetros, de manera que esta secuencia de números, z sub n menos 1 más beta, módulo m, esta secuencia de números genere las propiedades que nos interesan, que son números uniformemente distribuidos, números no correlacionados y con un periodo infinito, o sea que no se repitan muy prontamente, que la secuencia de números que yo necesite sea suficiente para que no se empiece a repetir un ciclo, porque eso siempre acabará siendo cíclico. Entonces, ese es el punto. Existen muchos generadores en donde Z0, alfa, beta y m se escogen de formas distintas. De hecho, normalmente con alfa, beta y m ya escogidos, uno escoge Z0 muy lejos uno de otro para poder tener distintas secuencias independientes entre ellas y generar de así diferentes flujos de números aleatorios. Pero es así de simple, es así de sencillo. Hay muchas formas muy bonitas de escoger y cada uno de los lenguajes de programación típicos por allá de los 60, de los 70, de los 80, inclusive de los 90, utilizaban entonces algunos parámetros alfa, beta y m apropiados. De hecho, el mismo MATLAB tiene un generador bien interesante, que es el siguiente. Z sub n es igual, fíjense que ni siquiera es un número muy grande.
Generalmente esos números son de 10 dígitos, de 12 dígitos. Aquí no es 16.807, es un número realmente chiquito, multiplicado por z sub n menos 1. No hay un término que se suma, y el módulo es 2 a la 31 menos 1. Ese era el generador que usaba MATLAB hace mucho tiempo, cuando MATLAB era un programa nuevo de computación científica. Es bien interesante, fíjense la sencillez del algoritmo, fíjense cómo es de elemental, cómo es de simple, cómo es de fácil de evaluar. Y entonces, si uno parte con, por ejemplo, por supuesto, z sub 0 igual a 0 no nos sirve porque se quedaría en 0 todo el tiempo. Entonces ya, por ejemplo, 0 no puede estar ahí. A veces podría haber entonces algún beta aquí para que el 0 lo convierta en otro dígito particular, pero normalmente entonces se trata es de que a partir de aquí generamos una secuencia suficientemente larga si z sub 0 se escoge bien, y lo que necesitamos es que, por supuesto, tan pronto haya un z sub k igual a un z sub 0, la secuencia se va a repetir. O sea, esto tiene un periodo. Con pi el periodo es infinito. Sabemos que pi es irracional. Si pi fuera periódico sería racional. Si los dígitos de pi, si hubiera un periodo en los dígitos de pi sería un número racional. No, tiene un periodo infinito. Nunca vas a repetir secuencias en pi. Chévere. Con esto sí. Con esto llegará el momento en el que z sub n sea igual a z sub 0. Y entonces se va a repetir. Entonces lo que necesitamos es que la secuencia sea primero suficientemente uniformemente distribuida, que la distribución sea uniforme, que todos los números que aparezcan en la secuencia aparezcan con la misma frecuencia. Segundo, que no haya correlación entre ellos, que sean independientes. Y segundo, en algoritmos como estos, que el periodo sea suficientemente largo. Si yo necesito 100.000 números aleatorios para mi simulación, el periodo debe ser mayor a 100.000. Pero si necesito 50 millones de números aleatorios para mi simulación, el periodo debe ser mayor a 50 millones, ¿cierto? El periodo suficientemente largo. Eso es lo que queremos de nuestro simulador. Esas tres propiedades. De nuestro simulador, no, de nuestro generador de números pseudoaleatorios. Que los números que obtenemos sean suficientemente uniformes, que haya independencia entre ellos, que no haya correlaciones, que después de un 45 no sea más probable un 57, sino que todos los valores sean igualmente probables independientemente de los valores anteriores, y sobre todo que yo tenga un número suficientemente grande antes de que se empiece a repetir, porque cuando se empiece a repetir ya va a haber correlaciones entre lo que pasó al comienzo de la simulación y lo que va pasando en este nuevo periodo de la simulación. Entonces, estos tres aspectos son fundamentales. La cosa es que, por ejemplo, este generador o cualquier generador me va a generar números, tal vez el 0 no deba aparecer, pero sí me va a generar hasta algún máximo. De pronto 2 a la 31 menos 1, de pronto el máximo es n menos 1, o tal vez no, digamos hasta un n menos 1 que es el máximo. Entonces, si este es el rango de valores enteros que produce esta secuencia, entonces yo lo que voy a obtener es esto, z sub n sobre el máximo, ¿cierto? Este va a ser un número que va a estar en el intervalo 0, 1, 0, 1, ¿cierto? Pues claro, va a tener cierta racionalidad. Estos no son números irracionales, pero si escojo n suficientemente grande, puedo escoger con bastante precisión números que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1 y que son independientes entre ellos. O sea, este número quisiera yo que obedeciera o que tuviera las características que tendría un número que sea uniformemente distribuido entre 0 y 1. Si esta es la función de densidad de probabilidad de estos números, y secuencias seguidas de esos números son independientes unas de otras, yo tendría un excelente generador de números pseudoaleatorios, números entre 0 y 1 uniformemente distribuidos e independientes. Veamos, por ejemplo, cómo se comporta ese generador en el computador.
Bueno, entonces los dígitos de pi son una secuencia determinística, pero nos sorprenden, entonces las usamos como un buen generador de números aleatorios. Sin embargo, queremos generadores más versátiles, que tengan propiedades más, no más interesantes, porque el pi es perfectamente uniforme, sino que podamos utilizar para diferentes secuencias y para que no sean comparables con los que hacemos con otros desarrolladores y cosas así. Entonces, el método congruencial multiplicativo era el más interesante, es el más usado, es el más común. Uh, y de hecho, aunque ahora se usan muchos otros métodos distintos, MATLAB usaba uno muy elemental y muy simple, en el que el multiplicador A era 16.807, creo que fue lo que dije, 16.807, ¿cierto? El sumador no tenían, se le sumaba 0. El módulo era 2 a la 31 menos 1. ¿Dónde está el ala? Aquí. Sí, 2 a la 31 menos 1. Ese era el módulo. Y entonces arrancábamos con alguna semilla, se llama la semilla, el primer valor con el que empieza la secuencia, que es un sistema dinámico común y corriente. El siguiente estado depende del estado anterior según una función, y la función es bien elemental. Pongamos, no sé, 3.217, no, 32.175, algo así, no sé, cualquier valor que a partir del cual vamos a empezar a generar nuestros números, nuestra secuencia de números. Por ejemplo, vamos a ir desde i igual 2, veremos 100.000 números. Bueno, sí, 100.000 está bien. Y hagamos entonces que z sub i sea igual a el módulo, creo que eso es así, de a por z sub i menos 1. En este caso no tenemos multiplicador, no tenemos sumador, entonces tenemos así, el módulo es m, y ahí vamos a generar la secuencia. Esa es la secuencia. Listo, terminamos. Esa es la secuencia. Estos son números grandes, de 32 bits, son números de 32 bits. Entonces, de pronto vamos a generar una secuencia de números uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Hagamos lo siguiente, R va a ser Z dividido, pongamos M, bueno, sería M menos 1, pongamos M, a ver. Entonces, de aquí vamos a obtener una secuencia de números que están entre 0 y 1. 0 y 1, esos son nuestros números R. R es de random, puse R por random, al azar, números aleatorios. ¿Son aleatorios? No, no tienen nada de aleatorio. Esto es un algoritmo totalmente determinístico. Cada número está bien predeterminado desde mucho antes de que corramos ese algoritmo. No nos debería sorprender. Pero si no corremos el algoritmo, no nos va a quedar fácil saber cuál es. Entonces, para nosotros son números pseudo aleatorios. Tenemos entonces 100.000 números R. Veamos a ver entre intervalos de 0.1 cómo están distribuidos esos números R. Pongamos 10 intervalos. Entonces vamos a ir intervalos de punto 1 en punto 1. Recuerden que la primera vez se toma un ratico, pero después nos vamos a hacer rápido. Nuestra intención es que, como es 100.000, haya del orden de 10.000 de cada uno de esos intervalos, haya 10.000 números en cada uno de esos intervalos. Son números reales, supuestamente, ¿cierto? En realidad son racionales, pero deberían estar en ese rango, o sea, están en el rango 0,1, ahí viene, ya terminó el cálculo. Y cuando veamos, deberían haber del orden de 10.000 números en cada intervalito de tamaño 0.1. Veamos a ver. Ahí está, 10.000. Y están uniformemente distribuidos. Están perfectamente distribuidos. ¿Cierto? Si consideramos intervalos de 0.01, seguramente vamos a tener 1.000 de cada uno.
aproximadamente. Tal vez algunos tendrán 900, otros tendrán 1100, pero es una distribución uniforme en intervalos de 0.01. Es exactamente lo que hemos querido hacer y miren, aquí está. Hay 1000 números en cada intervalito de longitud 0.01. Están uniformemente distribuidos. ¿Será que hay alguna correlación entre ellos? Veamos, busquemos, a ver, entre los números que están en el intervalo, ¿cómo lo podemos hacer? Así. Busquemos los que sean menores a 0.1. Menores a 0.1. Y veamos si el hecho de que hayan números menores a 0.1 implica que el siguiente número va a tener alguna otra distribución, ¿cierto? Entonces eso implicaría alguna dependencia entre secuencias de números. Hagamos x igual a r sub i más 1. I más 1. ¿Dónde está? Aquí está. Más 1. Entonces, esta es una secuencia más pequeña de números, debe haber como 10.000 números más o menos, y entonces cada uno de los intervalos de 0 a 1 debería aparecer 1000 veces. Si ahora hacemos el histograma de x en 10 intervalos, cada uno debería aparecer más o menos 1000 veces. Cruzamos los dedos y veamos qué pasa. Perfectamente uniformes. Una distribución uniforme no correlacionada independiente. Tenemos una secuencia de números pseudo aleatorios, uniformemente distribuidos en el intervalo 0,1 e independientes entre ellos. Ese es el tipo de secuencia de números que queremos para construir muchas otras formas distintas de distribuciones de probabilidad, para generar azar en un computador completamente determinístico, pero que ahora podemos programarlo para que se comporte de manera aleatoria. Bueno, pseudo aleatoria, pero para nosotros suficientemente aleatoria. Vamos a generar números cuyo resultado no vamos a conocer, pero nos va a sorprender, pero sí sabemos que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1 y que son independientes y que se van a repetir. Tal vez este generador tenga un periodo del orden de 2 a la 30 o algo así. O sea, si generamos 8.000 millones de números, después van a volver a repetirse. Y eso podría ser relativamente grave. Pero entonces vamos a ver otras técnicas que se usan y después vamos a ver cómo generamos ahora sí nuestras muestras de tiempos entre llegadas y de tiempos de servicio. Ahí tal vez las generaciones de eventos de errores o de fallas o cosas así que sucedan al azar en la realidad para poderlos simular mediante pseudo-azar, pseudo-aleatoriedad en nuestros simuladores. Bueno, entonces, estos métodos de generar secuencias determinísticas, pero que el algoritmo, aunque lo conocemos, nos engañamos a nosotros mismos y decimos que son secuencias aleatorias, sabiendo que no lo son, les decimos entonces secuencias pseudo aleatorias. Tiene un nombre bonito, son pseudo aleatorias, parecen aleatorias. Y entonces ese método que vimos del método congruencial multiplicativo es el que más se usó durante mucho tiempo, y si se escogen bien el multiplicador, el sumando y el módulo y la semilla, se pueden generar secuencias de números con periodos grandes, con buena uniformidad y con buena independencia entre ellos. Sin embargo, ha habido otros métodos que recientemente se han aprovechado más. Uno muy bonito es el de Fibonacci, por ejemplo. Z sub n es igual a z sub n menos 31 por z sub n menos 63 módulo 2 a la 64. Ese es bien interesante porque tiene periodos mucho más grandes. De hecho, fíjense que desafortunadamente necesita más memoria. Con el método congruencial multiplicativo necesitamos recordar el valor anterior, necesitamos un número. Aquí necesitamos recordar 64 números, entonces requiere más memoria. Pero claro, ya aquí las cosas son distintas. Con esto podemos tener un periodo de 2 a la 124. Ese número es difícil de imaginar, es muy difícil de imaginar 2 a la 124. Las magnitudes del universo son del orden de 2 a la 20, 2 a la 30, de 2 a la 50, pero de 2 a la 124 es un periodo muy grande, chévere. Inclusive hay uno aún más interesante.
tiene un nombre extraño, es el Mersenne Twister, que es el que por defecto ahora usa MATLAB y es de los que más se usan ahora, que tiene todas las propiedades que nos interesan, pero tiene cosas así tan extrañas como un periodo cercano a esto. O sea, eso nunca se va a repetir. Es más probable que una secuencia muy larga en pi se repita antes que aquí se vaya a repetir algo, porque este periodo es imposible de imaginar. Es muy, pero muy grande. Listo, chévere, chévere. O sea, tenemos formas de generar números uniformemente distribuidos, y si hacemos Rn igual a Zn sobre el módulo, por ejemplo, entonces estos están en el intervalo 0, 1. Y son números uniformemente distribuidos en el intervalo 0, 1 e independientes entre ellos. Ese es el punto, eso es lo que estamos generando. A esto le llamamos un generador de números pseudoaleatorios. Y típicamente las funciones de librería en los diferentes lenguajes que generan el siguiente número de la secuencia es una función parecida a esta, de random, el siguiente número aleatorio. Entonces genera el siguiente número de la secuencia. Cuando uno prende el computador, los parámetros arrancan en algunas formas típicas, y entonces generalmente arrancan la misma secuencia, pero entonces uno puede cambiar las semillas, cambiar estos 64 números, o puede... este Mersenne Twister es una forma mezclada de generadores de Fibonacci con generadores multiplicativos, con unos arreglos que se van rotando. Es una forma muy linda de generar todas las propiedades que queremos de formas muy espectaculares. Y entonces, con cualquiera de esos métodos, o inclusive cogiendo dígitos de pi de 20 en 20 dígitos, tendríamos entonces resoluciones muy bonitas para tener números uniformemente distribuidos. Esta es la cosa. Estos números son uniformes en el intervalo 0, 1 y son independientes entre ellos. Eso es, por supuesto, no lo son, son determinísticos, pero se comportan como si lo fueran. Entonces son secuencias pseudoaleatorias. Chévere. Y es el primer comienzo, porque entonces, o sea, es el comienzo, porque con estos uno puede empezar a generar ya cualquier otro tipo de distribución. Por ejemplo, si yo quiero lanzar un dado, lanzar una moneda es cara, o si llegamos de 0 o 1, ¿qué tal hacer lo siguiente? Moneda igual a esto. Genero un número al azar entre 0 y 1. Si es mayor que 5, esto es verdad. Verdad es 1. Si es menor o igual a 0.5, esto es falso. Falso es 0. Entonces aquí genero un número de 0 o 1, cada uno con probabilidad 1/2. ¿Por qué? Porque la mitad de las veces este número será menor a 0.5, la mitad será mayor a 0.5, porque está uniformemente distribuido en el intervalo 0.1. Es algo así. Si esta es la función de distribución acumulativa de lanzar una moneda para que salga 0 o para que salga 1, entonces lo que estamos haciendo es, aquí en este eje lo que tenemos es una probabilidad. Esta es la función de distribución acumulativa, esta es la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que x. Entonces, como aquí generamos una probabilidad, y la probabilidad es un número entre 0 y 1, esta la estamos generando con la función random. Y después vemos a ver el número que hayamos escogido, ¿dónde cayó? Cayó aquí, es un 1. Cayó aquí, es un 0. ¿Y cuál es la probabilidad de que caiga aquí? 0.5. De 0 a 0.5. ¿Y cuál es la probabilidad de que caiga aquí? De 0.5 a 1. Es 0.5. Entonces, valdrá 0 con probabilidad 0.5, valdrá 1 con probabilidad 0.5. Estamos lanzando una moneda. Es exactamente eso, estamos lanzando una moneda. Chévere. Podemos generar otras distribuciones. Por ejemplo, esta es una distribución de Bernoulli. Si tenemos la distribución uniforme, podemos generar la distribución de Bernoulli. ¿Qué hicimos? Invertimos la función de distribución acumulativa. Invertimos la CDF.
¿cierto? La probabilidad de que x sea menor o igual a x, lo hacemos, como es una probabilidad, lo hacemos un número al azar. Y de ahí despejamos x. De ahí despejamos x. Esta es la probabilidad de que el número sea menor o igual a x, que tiene dos discontinuidades en 0 y 1, e invertimos x, y nos dio 0 o 1 según el valor de este random. Esa es la forma más típica y más razonable de generar secuencias de números aleatorios con alguna otra distribución. ¿Cierto? Bueno, tenemos aleatorios, no, los números aleatorios están uniformemente distribuidos, sino secuencias de variables aleatorias con alguna otra distribución, secuencias de muestras de variables aleatorias, de variables pseudo-aleatorias. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lanzamos un dado? Un dado tiene esta distribución de 1 a 5, y cada pasito tiene tamaño 1/6. Un 0, 1, 2, 3, 4, 5, perdona, 6. Y cada uno tiene tamaño 1/6. Entonces esto es 1, esto es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6. Y esto va de 0 a 1. De 0 a 1. Ah, de 0 a 1 es lo que obtenemos con un random. Y ya vimos cuando utilizamos el generador antiguo de MATLAB que estos están perfectamente uniformes en 0, 1. De manera que 1/6 de ellos caerá entre 0 y 1/6. Otro sexto de ellos caerá entre 1/6 y 2/6. Otro sexto de ellos caerá entre 2/6 y 3/6. Y 1/6 de ellos caerá entre 5/6 y 1. De manera que si yo cojo aquí un número al azar y lo invierto, obtengo un dado, la lanzada de un dado. ¿Cómo haría? El dado, esta es la moneda, este es el dado, sería igual a, cojo R, igual a random, y entonces veamos, si R es mayor o igual a 0, entonces le doy al valor 1. Pero entonces todos valdrían 1. No, porque es que si R es mayor o igual a 1/6, le doy el valor 1 más 1 igual a 2. Y si R es mayor o igual a 2/6, le doy el valor 3. Y si R es mayor o igual a 3/6, o si R es mayor o igual a 4/6, o si R es mayor o igual a 5/6. Estoy invirtiendo la función de distribución acumulativa. ¿Qué pasa? Si me sale un número, por ejemplo, medio sexto, un doceavo, entonces tengo 1 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, me da 1. Pero si me da un sexto más un doceavo, 3 doceavos, un cuarto, entonces me da 1 más 1 más 0 más 0 más 0 más 0, me da 2. ¿Cierto? O sea, si me sale un numerito en este intervalo, voy a obtener que la inversa de la función de distribución acumulativa es 1. Y si me sale en este intervalo es 2, y si me sale en este intervalo es 3, y si me sale en este intervalo es 4, y en este intervalo es 5, y en este intervalo es 6. Así puedo construir entonces lanzar un dado en el computador. Pero el computador no sabe lanzar dados. Pero he aquí un número pseudo aleatorio que puede representar la lanzada de un dado, porque estoy invirtiendo la función de distribución acumulativa. Uso la función random, que me genera un número pseudo aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1, como una probabilidad. Y esa probabilidad supongo que surge de haber evaluado la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria. Y entonces cuando hago la función inversa de distribución acumulativa, obtengo la correspondiente muestra de la variable aleatoria. Ahorita lo hacemos en el computador, con la moneda, con el dado, y hagámosla con otras dos. Ahora con otras dos para notar bien de qué se trata esto. Hagámosla, por ejemplo, con la función geométrica. La probabilidad de que x sea igual a k es ρ a la k por 1 menos ρ. Pero es la geométrica, ρ a la k por 1 menos ρ. Arrancando desde k igual a 0. Listo, chévere, está bien. Entonces, ¿cómo haríamos para calcular una variable aleatoria con distribución geométrica?
calculamos la función de distribución acumulativa, la probabilidad de que x sea menor o igual a k es la suma desde m igual 0 hasta k, ¿cierto? De ρ a la m por 1 menos ρ. Eso es, ¿cierto? Entonces eso es, vamos a ver, 1 menos ρ por la sumatoria desde 0 hasta k de ρ a la m. ¿Qué es esta suma? Esta es 1 más ρ cuadrado más ρ a la k, ¿cierto? Que es 1 más ρ que multiplica a 1 más ρ cuadrado más ρ a la k menos 1, ¿cierto? Esta es la suma. La suma es esto, o sea, la suma es 1 más ρ veces, y esto es la suma menos ρ a la k, porque la suma va a estar ρ a la k y esta va a estar ρ a la k menos 1. Entonces, lo que me queda es, si resto ρ veces la suma a ambos lados, me queda 1 menos ρ a la k más 1. O sea que la suma es igual a 1 menos ρ a la k más 1 sobre 1 menos ρ. Eso es. Entonces esto es 1 menos ρ por esto. O sea, esto es 1 menos ρ a la k más 1. Eso es. Esa es la probabilidad de que x sea menor o igual a k, ¿cierto? Arrancando desde 0. Si hubiera arrancado desde 1, entonces sería 1 menos ρ a la k, ¿cierto? Bueno, no importa, no importa. Dejémoslo así. Entonces, ese es el punto. La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria geométrica es la probabilidad de que x sea menor o igual a k es igual a 1 menos ρ a la k. Digámosle a la k, igual le puso a la k más 1 porque arrancamos entonces desde 0. Si arrancamos desde 1, entonces sería a la k. Dejémoslo así. Entonces, esta variable puede tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5. No los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5. Si estamos contando cuántas veces tuve que transmitir un mensaje hasta que llegara bien, estamos contando las retransmisiones, no las transmisiones. Una de ellas no la estamos contando. Entonces es esta, chévere. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo, para generar el valor de k, voy a decir que este es un número aleatorio. Chévere. Y entonces voy a despejar k. ρ a la k es igual a 1 menos random. ρ a la k es igual a 1 menos random. Si random es un número uniformemente distribuido entre 0 y 1, 1 menos random es un número uniformemente distribuido entre 0 y 1. Entonces dejámoslo aquí como random, ¿cierto? Entonces k por el logaritmo natural de ρ es igual al logaritmo natural de random, ¿cierto? Y entonces k es igual al logaritmo natural de random sobre el logaritmo natural de ρ. Por supuesto, puede ser que esto no me dé, como me debería dar, un número entero. Entonces lo voy a escoger así, ¿cierto? Y ese es ρ es la probabilidad de obtener un 1 en un experimento de Bernoulli, y de aquí saco una distribución exponencial. Cada una de estos números que yo saque generando aquí la función random de mi computador, de mi lenguaje de programación, va a tener una distribución geométrica. Ahorita lo miramos en el computador a ver si sí o no. Chévere, es bien interesante. El último ejemplo que les quería mostrar, porque lo vamos a usar mucho en nuestra simulación, es suponer que los procesos de llegada y que los procesos de servicio son Poisson. ¿Eso qué quiere decir? Que los tiempos de servicio son exponenciales. Bueno, primero, ¿qué hicimos con esto? La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria geométrica es algo así. Entonces, aquí lo que estamos es generando entre 0 y 1 el random, y con esta función estamos invirtiendo nuestro valor de k. Chévere, eso es lo que estamos haciendo acá. Exactamente eso. Y ahora entonces lo vamos a hacer
¿Qué es lo que hicimos con la moneda? ¿Qué es lo que hicimos con el dado? Ahora lo estamos haciendo con una distribución geométrica que tiene infinitos posibles valores. Pero es que esto es válido para cualquier variable aleatoria. Hagámoslo para una continua. La función de distribución acumulativa de la variable aleatoria exponencial, si el proceso de llegadas es Poisson, los tiempos entre llegadas son exponenciales, ¿se acuerdan? Eso, de hecho, lo demostramos la clase pasada analizando con la MM. Entonces, está bien. La función de distribución acumulativa de una variable aleatoria exponencial es 1 menos e a la menos lambda t. Y yo voy a hacer que esto sea un número al azar entre 0 y 1, porque es una probabilidad. Entonces, e a la menos lambda t es igual a 1 menos random. Pero si random está uniformemente distribuido entre 0 y 1, 1 menos random está uniformemente distribuido entre 0 y 1. Pues podemos hacerlo así. Y entonces, menos lambda t es igual al logaritmo natural de random. Y entonces t es igual a menos 1 sobre lambda por el logaritmo natural de random, donde lambda es la tasa con la que se dan los eventos, es la tasa de llegadas de paquetes. Entonces este es el tiempo hasta la llegada del próximo paquete, ¿cierto? Por ejemplo, si la tasa de llegadas de paquetes es lambda, entonces para programar la próxima llegada decimos próxima llegada igual a reloj menos logaritmo natural de random sobre lambda. Así programamos la próxima llegada y generamos un proceso de Poisson de llegadas. Si en vez de reloj igual a reloj más 1 sobre lambda, ponemos reloj igual a próxima llegada igual a reloj menos logaritmo de random sobre lambda, generamos un proceso de Poisson en los tiempos de llegada. Tiempos de llegada exponenciales e independientes, y eso me genera un proceso de Poisson. El número de llegadas en t segundos está distribuido como lambda t a la k sobre k factorial por e a la menos lambda t para k entre 0 e infinito. Con solo esto. Entonces fíjense cómo podemos trabajar con nuestro simulador. Ahora, si no es si no son exponenciales, si no son Weibull, son gaussianas, son student test, son Rice, son Rayleigh, no importa, aquí ponemos el correspondiente inverso de la función de distribución acumulativa. Si no existen inversos, no importa. Vamos a ver que, por supuesto, un lenguaje de computación científica tiene funciones para generar muestras de cualquier distribución. Entonces, tal vez así vamos a generar exponenciales, pero tal vez hay una función de librería para generar exponenciales o para generar geométricas. Pero ahorita vamos a ver en el computador que efectivamente aquí estamos generando muestras de variables aleatorias como las queremos. Que vamos a utilizar random para generar números uniformemente distribuidos entre 0 y 1, y vamos a invertir la función de distribución acumulativa para generar variables aleatorias geométricas o exponenciales o la que queramos, siempre y cuando se pueda invertir. Si no se puede invertir, no importa, hay muchas maneras. Por ejemplo, si esta es la función de densidad de probabilidad y está entre A y B, pues, y aquí tiene cierta altura h, pues ciertamente el área debajo de la curva respecto al área esta es la probabilidad de obtener algo aquí. Entonces lo que vamos a hacer es generar números al azar, y cuando evaluemos en el número y obtengamos menor que f, vamos a escoger ese número. Por ejemplo, esa es una forma muy bonita. Es poco eficiente porque tenemos que generar muchas al azar, pero cuando la generemos, así podemos generar cualquier distribución a partir de la función de densidad de probabilidad. Hay muchas maneras de generar muestras de variables aleatorias, pero filosóficamente y en algunos casos prácticamente la forma correcta de hacerlo es invertir la función de distribución acumulativa a partir de random. Este también es a partir de random, o sea, lo que necesitamos es randoms, números uniformes entre 0 y 1, que esa es la función random, RND. Y con eso entonces podemos hacer cualquier tipo de algoritmo, heurística. Para las gaussianas podemos calcular unos cosenos y unos senos y encontramos, bueno, hay muchas formas muy bonitas de generar a partir de la función random muestras de variables aleatorias. Y con muestras de variables aleatorias podemos programar las próximas llegadas en la lista de eventos futuros, las próximas salidas en la lista de eventos futuros, donde esto será la tasa de servicio, por ejemplo, y simular entonces colas con diferentes distribuciones de llegadas y de salidas, colas XX en vez de TD o MM
o lo que queramos, ¿cierto? Entonces pasemos otra vez al computador. Bueno, ahora vamos a ver cómo entonces es que generamos muestras de variables aleatorias con distintas distribuciones a partir de la distribución uniforme entre 0 y 1. Usamos la distribución uniforme entre 0 y 1 para generar una probabilidad. Suponemos que esa probabilidad es la función de distribución acumulativa de una variable aleatoria. Invertimos la función de distribución acumulativa y obtenemos una muestra de la variable aleatoria. Ya vimos ejemplos bien interesantes. Por ejemplo, un primer ejemplo que vimos fue el de un dado. Los dados pueden salir cara o sello. Entonces, pongamos aquí los dos posibles resultados, que son cara o sello. O, ¿cómo así? Está bien, o sello. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar algunas de las dos caras de los dos lados al azar. ¿Cómo hacemos al azar? Pues vamos a hacer que nuestra moneda sea, sí, generemos un número entre 0 y 1. Sí, entre 0 y 1. Pongamos random. Esto es un número entre 0 y 1. Y si le ponemos que esto sea mayor o igual a 0.5, entonces, con probabilidad 1/2, esto va a ser cierto. Y con probabilidad 1/2, esto va a ser falso. Entonces, esto me va a dar 0 o 1. 0 si falso, 1 si cierto. Pero como este es uniforme entre 0 y 1, la probabilidad de cada uno de esos valores es 1/2. Entonces, si nosotros le ponemos aquí más 1, nos va a dar 1 o 2. El más, ¿dónde está más? Aquí, más 1. Entonces, esta moneda va a ser 1 o 2. Y de acuerdo con eso, yo voy a escoger, bueno, debe hacerlo en una sola línea para hacerlo. Bueno, hagámoslo así. Entonces, ahora sí voy a obtener, voy a desplegar el lado. Sí, ya pongamos aquí entonces, ¿cuál lado? Pues el que diga la moneda, el lado de la moneda. Me va a dar cara o sello al azar, con probabilidad 1/2 va a ser cara, con probabilidad 1/2 va a ser sello, y no sé qué va a hacer. Para saber qué va a hacer, tengo que poner Enter. Y resulta ser sello. Pudo haber sido cara, ¿cierto? Pongámoslo todo en una sola lineecita. ¿Cómo hacemos? De hecho, pongámoslo entonces así, lo copiamos. Listo. Y lo copiamos. Sello otra vez. Cara. Sello. Sello. Cara. Cara. Hay dos. No va a haber error si es que le puse 2 veces. Sello. Sello. Cara. Sello. Tenemos un generador de una lanzada de monedas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy invirtiendo la función de distribución acumulativa. Genero en el eje Y, en el eje vertical, una probabilidad entre 0 y 1 y miro a ver en dónde corta la función de distribución acumulativa y donde lo corto, selecciono ese valor. En este caso me lo va a cortar en 0 o en 1 y entonces cuando sumo 1 y pongo el índice de mi arreglo lado, que es cara o sello, me sale cara o sello con igual probabilidad de forma independiente. Estoy lanzando una moneda. Lo mismo podemos hacer con los dados. Por ejemplo, vamos a lanzar 100 dados. 100,1. ¿Cierto? Listo. Y ahora voy a hacer que el valor del dado, como se los había puesto allá, si esto es mayor que 0, mayor o igual a 0, va a ser 1. Listo, ya llevamos 1. Pero ahora, si es mayor o igual a 1/6, entonces va a ser 2.
Y a menos que sea mayor o igual a 2/6. 2/6, a 3/6, a 4/6 y a 5/6 y a 5/6. 5, 4, 3, 2. Fíjense que esto es exactamente la inversión de la función de distribución acumulativa. No, ya no hay, ya no hay ningún for. Es exactamente la inversión de la distribución acumulativa. R es un número al azar, es una probabilidad, y ahora yo le asigno el valor correspondiente en X. Estoy calculando la función inversa de la distribución acumulativa. Entonces, efectivamente, cuando haga esto, voy a tener 100 dados. Ahí está. Entonces, por ejemplo, dados, sí, pues pongámoslos todos, que eso me va a salir en una línea de raja. Entonces ahí está, 5, 3, 4, 1, 1, 4, 5, 6, 1, 4, 3, 1, 3, 1, 5, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 5, 5, 3, 1. El 2 salió poquito. El 2 salió una sola vez, entonces está lista. Sí, dos veces. Dos veces. Pero seguro que si contamos, por ejemplo, hicimos 100, ¿cierto? Entonces, si contamos, por ejemplo, cuántos son igual a 6, debe ser en promedio 100 sextos, debe ser 50 tercios, deben ser como 16 o 17. Son 13. Tuvimos poquitos seises, tuvimos bastantes 5, ¿cierto? Eso es azar, esto es azar. El 4 salió más o menos lo que se esperaba que saliera. El 3 salió más o menos lo que se esperaba que saliera, pero ya si el 5 resultó tan grande, pues ya el 2 y el 1 deben ser más o menos pequeños. El 2 es 15, más o menos lo que se esperaba, pero el 1 entonces debe ser pequeño. 17, no, ahí están todos, sí, ahí están todos. ¿Cierto? Más o menos un sexto cada uno. El 5 fue el que estuvo muy de buena, salieron 23 veces. Eso es pseudo aleatoriedad, ¿cierto? Al lanzar una moneda, al lanzar un dado. Esos resultados son aleatorios, es lo que llamamos aleatorios. El computador no puede ser aleatorio, pero gracias a la forma del generador Mersenne-Twister o del generador congruencial multiplicativo, estamos generando probabilidades, ¿cierto? Al azar, entre 0 y 1, uniformemente distribuidas entre 0 y 1, y estamos usándolas para invertir la función de distribución acumulativa. Chao, hijo, que estés bien. Estamos usándola para distribuir la función de distribución acumulativa, y con eso estamos obteniendo muestras de una variable aleatoria particular, por ejemplo, cara o sello, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, todas con igual probabilidad, que es lanzar un dado o lanzar una moneda. Pero entonces, veamos alguna distribución como las que ya vimos. Por ejemplo, la geométrica. Generemos 1000 muestras de una variable aleatoria geométrica, o para tomar mejores estadísticas, generemos 10.000 muestras. Entonces, ahí están 10.000 probabilidades. ¿Listo? Esas son mis 10.000 probabilidades. Chévere. Ahora, ¿se acuerdan cómo fue la fórmula que obtuvimos de haber invertido? La probabilidad de que sea mayor es P a la K. Entonces, habíamos dicho que resultaba ser el logaritmo del número aleatorio sobre el logaritmo de la probabilidad. Digamos que la probabilidad sea, no sé, 0.8. ¿Cuántas lanzadas tengo que hacer? ¿Cuántas transmisiones tengo que hacer para que llegue bien un mensaje si la probabilidad de que se dañe es 0.8? Esa es más o menos mi pregunta. Entonces, voy a generar muestras del número de transmisiones que tengo que hacer. Entonces, bueno, será un número entero, por supuesto. Pues el techo. ¿El techo de qué? Ya lo hemos visto, es el logaritmo de R sobre el logaritmo de la probabilidad. El logaritmo de P. Listo. R sobre el logaritmo de P. Esto es contando desde 1. Debemos contar desde 0. Entonces vamos a quitarle 1. Debemos restarle 1 para que sea desde 0, que fue como generamos esta función, es imaginando que era desde 0. Listo.
Ya ahí tenemos entonces las muestras del número de retransmisiones que tenemos que hacer de una trama hasta que llegue bien a su destino. Seguramente si graficamos, pues nos va a dar una cantidad de valores al azar. Los más chiquitos van a ser más probables, los más grandes van a ser más pequeños. Bueno, son 10.000 de ellos, son como demasiados, pero vamos a ver qué nos grafica. Y lo interesante es que esto debería obedecer a una función de distribución geométrica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a calcular el histograma de estos datos y vamos a verificar el histograma comparándola con la distribución geométrica. Deberían ser muy cercanos. Ahí están los valores. Quitemos esto. Listo. Esos son los valores, algunos grandes, algunos chiquitos. Hubo casos en que debimos esperar 42 transmisiones hasta que el paquete llegue bien, pero la mayoría de veces tuvimos que esperar muy poquito. Chévere, eso podría ser datos válidos de una distribución geométrica. ¿Cómo lo verificamos? Verifiquemos con el histograma cómo están distribuidas y de acuerdo con eso lo comparamos con la distribución teórica, ¿cierto? A ver, ¿cómo haríamos eso? Hagamos primero el histograma. El histograma de nuestras n. ¿De dónde a dónde lo hacemos? Bueno, pues tuvimos hasta 42. Vamos a ver hasta dónde tuvimos. Este es el máximo. MX es el máximo de los n's. O sea, este es el más grande que tuvimos. Entonces, iría desde 0 hasta MX. Entonces, ahora sí, hagamos el histograma y pongamos que los rangos en los que los vamos a ver es de 0 al máximo. Listo. Eso me va a dar el histograma. Es el número de veces que ocurrió cada valor. Por supuesto, como lo quiero en forma de probabilidad, voy a dividirlo sobre la suma de todos ellos. ¿Cierto? Con eso, la suma de todos ellos me va a dar 1, que es lo que yo quiero. La probabilidad total es 1. Entonces, con esa normalización, convertí el histograma en una distribución de probabilidad. Claro, la geométrica va hasta infinito, pero en principio, en estos que son los valores más probables, de 0 a 40 y piquito que nos dio, ahí deben estar todas las probabilidades. Estamos ya suponiendo que los valores mayores a 42 tienen probabilidad 0 en nuestro histograma. La verdad es que si consideramos la verdadera probabilidad, o sea, eso es H, la verdadera probabilidad es 1 menos P, que es 0.2, por P a la K, por P a la, por P, en este caso, vamos a ir desde 0 hasta MX, por supuesto, desde 0 hasta MX, que son los valores que tenemos ahí. Esto ya debería ser, esta es la verdadera distribución. Bueno, aquí era 1 menos P, puse 0.2 por lo que P es 0.8, pero en realidad si quisiera otro valor de P, esto sería 1 menos P, por P a la, y estos son los valores que hemos tomado. Entonces, aquí tenemos, en P tengo la distribución teórica, en H tengo la distribución que obtuve de mis números al azar. Esos deberían ser la misma distribución. ¿Cómo lo verificamos? STEM me grafica, por ejemplo, vamos a ir de 0 a MX. Aquí vamos a graficar H, que es la distribución de probabilidad pragmática, la que obtuvimos de nuestros números aleatorios. Digamos que sea en azulito y que tenga unas bolitas, no sé, para hacerlo notar. ¿Para hacerlo notar en qué? En que si ahora lo comparamos contra, o sea, hold on para ponerlo juntos, y aquí pongamos otra vez STEM, pero ahora vamos a graficar la teórica. Entonces vamos de 0 a MX, y aquí ya no es H, ahora es P. Esta es la teórica. La teórica pongamos la rojita y con X. Entonces aquí está, rojita y con unas X. Entonces la azul con bolitas es la pragmática, la roja con X es la teórica. Y si son muy parecidas, es que estamos generando números aleatorios, muestras de variables aleatorias,
obtenidas de la distribución geométrica. Entonces aquí cruzamos los dedos y vemos que tuvimos. ¡Ay, miren esa belleza! Miren esa belleza, ¿cierto? Claro, no son exactas. Aquí no son exactas, aquí no son exactas. Pero lo cierto es que si hubiéramos generado no 10.000, sino 100 millones, serían probablemente mucho más parecidas. Pero lo que es claro es que estamos siguiendo la distribución de probabilidad geométrica. Estamos generando muestras de una distribución de probabilidad particular. En este caso son discretas, está bien, está bien. Pero también habíamos hecho para el caso continuo, ¿cierto? Cuando el tiempo entre eventos, en este caso particular, o cuando el tiempo se hacía continuo y entonces teníamos una distribución de Poisson, los tiempos entre llegada eran exponenciales. Si podemos calcular tiempos entre llegada exponenciales y tiempos de servicio exponenciales, ya podríamos hacer nuestra simulación no de la cola DD, sino de la cola MM, sin memoria. La exponencial es una distribución sin memoria, y entonces los tiempos entre llegadas no tendrían memoria y los tiempos de servicio no tenían memoria. Hagamos eso ahora. Entonces, efectivamente, lo que hicimos en el tablero, lo que acabamos de hacer en el tablero para generar muestras de variables aleatorias con distribución geométrica estuvo perfecto. Ahora hagámoslo con distribución exponencial. Entonces, la idea es la misma. ¿Se acuerdan? Era menos logaritmo de R sobre lambda. Listo. Entonces, hagámoslo así. Menos. ¿Sí se acuerdan? Eso está en el tablerito. El logaritmo, este es el logaritmo natural. Y entonces aquí vamos a poner nuestros random. Pongamos otra vez 10.000 datos. 10.000 daticos. El logaritmo y lo dividimos entre lambda. Pongamos un lambda grande para que haya muchos eventos. Si ponemos un lambda chiquito, hay muy poquitos eventos. Entonces, no sé, tenemos 10.000 muestras que sean 500 por segundo para que se vean, para que haya un buen número de muestras. Por ejemplo, o sea, ya escogimos lambda igual a 500. Ahorita entonces vamos a comparar con la función de densidad de probabilidad. Pero ojo, vamos a generar aquí muestras de una variable. Entonces tenemos que ver el histograma. Hagámoslo así. Si yo aquí cojo el histograma, también le voy a pedir que me dé unos intervalos en donde están los bins, las agrupaciones que él va a hacer cuando le pida el histograma de T, y le voy a pedir que me lo haga en 500 por segundo, en 20 bins. Vamos a agruparlo en 20 y vamos a ver cómo se va esa agrupación. ¿Listo? Esto es. Estando así, S tiene muestras uniformemente distribuidas en el rango de valores de T. Eso es lo que hace el histograma. Coge 20 bines en el rango de valores de T, como acabamos de hacer, que cogimos de 0 a mx para los eventos discretos. Es como estos son continuos, vamos a coger por intervalos. Entonces, la longitud de cada intervalo, pues, es constante. Cogemos S2 menos S1, por ejemplo. Es lo mismo. Cualquier diferencia consecutiva de dos muestras de S me va a dar la longitud de cada intervalo. ¿Y para qué quiero la longitud de cada intervalo? Porque yo quiero ahora calcular la función de densidad de probabilidad. ¿Cómo calculo la función de densidad de probabilidad? Pues primero calculo la probabilidad, ¿cierto? Esta es la probabilidad de caer en cada intervalo. Pero esta probabilidad en cada intervalo, si lo divido por la longitud del intervalo, me da la densidad de probabilidad. H sobre la suma de H es la probabilidad. H sobre la suma de H sobre la longitud del intervalito donde estoy considerando cuando el intervalito es muy pequeño, es un 20avo del rango. Entonces, esto es la función de densidad de probabilidad, ¿cierto? Chévere. Esta función de densidad de probabilidad la deberíamos comparar con la función teórica, ¿cierto? Es una distribución exponencial, es lambda por E a la menos lambda t. Bueno, aquí t es nuestro tiempo, que es lo que tenemos en la variable s. O sea, para que nos dé comparable con f, pongamos lambda, que es 500, por e a la menos lambda por t. Menos 500. Bueno, aquí no le puse t, le puse s. Esos son los valores que tomamos, son las muestras de la variable aleatoria, ¿cierto? Esa es la distribución teórica. Entonces, en F tengo la densidad de probabilidad obtenida de mis datos aleatorios y en G tengo la densidad de probabilidad teórica, la que le corresponde a la distribución de la que quise sacar los datos. Si yo grafico la
la pragmática, F, por ejemplo. Hagámoslo con B, y que sea continua, por ejemplo. Y grafico también respecto a S la teórica, que es G. Esta pongámosla rojita y que sea con una rayita torcidita, con una rayita segmentadita. Voy a obtener la comparación de las dos funciones de densidad de probabilidad. La que obtuve con mis números aleatorios según mi algoritmo inversión de la CDF y la que estoy graficando como la distribución teórica, lambda por A a la menos lambda t. Y cruzamos los dedos y miren esta hermosura. Son prácticamente idénticas. Prácticamente idénticas. Tengo 10.000 datos y los datos obtengo, bueno, el tiempo más grande fue 0.0190 y piquito. Chévere, 0.02. Chévere. Y lo interesante es que la función de distribución acumulativa pragmática, que es la azul, la comparamos con la teórica, que es la roja, y esto lo que quiere decir es que los números que generamos son muestras de una variable aleatoria exponencial independiente. Si asumimos que esa es el tiempo entre llegadas de los paquetes a una red, estamos suponiendo que llegan en promedio 500 paquetes por segundo según un proceso de Poisson. Y si ya podemos generar tiempos de servicio exponenciales y tiempos entre llegadas exponenciales, ya podemos simular nuestra cola MM y al comparar con los resultados de simulación, con los analíticos que ya los tenemos, es una distribución geométrica, ya lo vimos, entonces podemos empezar a verificar la validez de nuestros resultados. Eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase.